Mis hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga. Bienvenidos a este culto online. Y antes de que empecemos a adorar el nombre del Señor, quiero invitarlos a que leamos el Salmo 40 en su versículo 16, que dice lo siguiente: pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti, que los que aman tu salvación griten una y otra vez: el Señor es grande. Hagamos una fiesta en esta mañana en cada una de nuestras casas, glorificando el nombre del Señor. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, santo, digno, digno, al cordero. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. En la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, santo, digno, digno, al cordero, al cordero. Para siempre hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Hacemos fiesta, 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 hacemos fiesta.
poderoso, admirable y siempre digno. Exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos, que tú pagaste por mi vida. Te ofreciste en sacrificio, y no olvide el alma mía ninguno de tus beneficios. No, Perdona tus errores. dime qué más. Te sana la dolencia. Ay, cómo no. Te rescata del oscuro. Y te muestra su grandeza. El Señor te hace justicia. Mira que sí, Te colma con sus te bienes. digo yo. Te revela sus caminos. Poderoso Rey de Reyes. Él perdona tus errores por amor Rey de Reyes. y te sana las dolencias, mi Señor. Rey de Reyes. Te rescata del oscuro, mi pastor. Rey de Reyes. Es poderoso y majestuoso, mi Señor. Rey de Y yo a ti te canto un son, pa' que me bendigas de noche y de día, pa' que me bendigas de noche y de día, pa' que me bendigas de noche y de día, pa' que me bendigas. El Señor me liberó, yo bailo son Rey de Reyes. y me quita toda angustia y depresión. Rey de Reyes. Él me añora y me protege, oh mi Dios. Rey de Reyes. Es poderoso y majestuoso, mi Señor. Rey de Y yo a ti te canto un son, pa' que me bendigas de noche y de día, pa' que me bendigas de noche y de día, pa' que me bendigas de noche y de día, pa' que me bendigas. Perdona tus errores. Dime qué más, Te sana las dolencias. ay cómo no, Te rescata del oscuro. Y te muestra su y te muestra su grandeza. Te hace justicia. Mira que sí, Te colma con sus bienes. te digo yo, Te revela sus caminos. Poderoso Rey de Reyes. y yo te canto a ti, y yo te canto a ti, mi buen pastor. Rey de Reyes. Tú me diste la alegría y bailo son. Rey de Reyes. Te llevaste toda angustia, Santo Dios. Rey de Reyes. Es poderoso y majestuoso, mi Señor. Rey de Y yo a ti te canto un son, pa' que me bendigas de noche y de día, pa' que me bendigas de noche y de día, Pa' que me bendiga. de noche y de día. Adoremos al Señor juntos en esta mañana y digámosle a Él de todo corazón que Él es nuestro deseo eterno, que Él está a nuestro lado, que Él es nuestro refugio, que es nuestra plenitud y que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, porque Él es lo mejor que puede habernos pasado. La vida eterna es conocerte más. Me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo
eres mucho más que todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Dios les bendiga a todos y dispongamos nuestro corazón en esta hora para recibir la palabra que el Señor ha preparado para cada uno de nuestros corazones en labios de su siervo. Bendiciones. Dios los bendiga. Es un gusto saludarlos y dirigirme a ustedes para compartir la palabra del Señor en esta oportunidad. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por el alimento espiritual. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es perfecta, es eterna, sumamente pura, dice tu palabra misma, hablando de ella. Y te ruego, Señor, que esta palabra edifique una vez más nuestros corazones y te glorifique a ti. Y que nuestros corazones sean como terreno fértil para que esta palabra santa produzca mucho fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero hablarles hoy de un tema que he denominado la crisis como una oportunidad. En otras palabras, en medio de las crisis vamos a encontrar oportunidades para varias cosas. Hoy les quiero hablar de 4 de ellas. Si bien toda crisis tiene su lado difícil, tiene pérdidas, tiene incomodidades, tristezas
y cosas semejantes. Pero en medio de la crisis o en medio de toda crisis, siempre hay oportunidades. Y los que creemos en el Señor, sí que tenemos oportunidades en medio de la crisis. Les voy a hablar entonces, como dije, de 4 de ellas. La primera oportunidad que nos ofrece una crisis es para crecer en fe. Para crecer en fe. Para ello me voy a limitar a leer Marcos capítulo 4, versículo 37 al 40, que dice de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? Segunda pregunta: ¿todavía no tienen fe? Esta segunda pregunta está formulada de parte de Jesús a sus seguidores en medio de una tormenta. La crisis que generó esa tormenta hizo que ellos tuvieran miedo y se angustiaran. Cuando despertaron a Jesús y Jesús calmó los vientos, Él les pregunta acerca de la fe. ¿Todavía no tienen fe? Y ese todavía, ¿qué implica? Que ellos venían caminando con Jesús de tiempo atrás, pero como que no habían crecido todavía en la fe. Se habían acostumbrado a cierta forma de vida cristiana, digámoslo así, como nosotros hoy. Y cuando llega una crisis, entonces todavía no hemos crecido en fe. La crisis aflora lo que hay en nosotros, si hay fe o si hay incredulidad, o como en este caso, miedo. Porque el Señor les hace referencia al miedo. O hay miedo o hay fe. El miedo reemplaza la fe o la fe reemplaza al miedo. Ahora, la crisis es una oportunidad para crecer en fe. Si aún no tenemos fe, Dios puede generar una crisis o permitirla para que nosotros aprendamos a crecer en la fe. Ahora, la fe nos produce varias cosas. La primera que quiero que tratemos es valentía y firmeza. Cuando somos personas de fe, no tenemos miedo. ¿Sabe qué es lo que tenemos? Valentía y firmeza. Mire lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 27. En la Reina Valera contemporánea dice lo siguiente, refiriéndose a Moisés, un hombre de fe que está en ese capítulo de los hombres de fe. Y dice allí de Moisés: por la fe salió de Egipto, escuche, sin temor a la ira del rey. No tenía miedo porque tenía fe. Sin temor a la ira del rey. Y se mantuvo, escuche esto, firme, como si estuviera viendo al invisible. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias, nos permite ver al invisible por encima de las circunstancias. Entonces, cuando tenemos esa fe depositada en el Señor, no tenemos miedo. ¿Sabe qué es lo que tenemos? Valor, y permanecemos firmes. O sea que la fe en el Señor nos quita el miedo y nos da firmeza. Pero hay otra cosa que nos aporta la fe, y es la paz. En el Salmo capítulo 3, verso 4 al 6, dice lo siguiente, aunque voy a leer primero el 5. El 5 dice: yo me acuesto y duermo, y despierto, porque tú, Señor, me sostienes. Al leer este versículo de manera aislada de su contexto, pues no nos va a decir mucho de que uno se acuesta y duerme, y se levanta porque el Señor lo sostiene. Ahora voy a leer desde el versículo 4. Con mi voz clamé a ti, Señor, y tú me responderás desde tu lugar santo. Repito el 5.
Yo me acuesto y duermo, y despierto porque tú, Señor, me sostienes. Aun si me rodean legiones de soldados, no tengo nada que temer. El contexto de este pasaje es el rey David, no en su casa real, sentado en una silla mecedora, sino que estaba en una cueva, siendo perseguido por su propio hijo Absalón y los soldados que Absalón reclutó para que le dieran golpe de estado a su propio padre. Estaba siendo perseguido por su enemigo, pero no era cualquier enemigo, era su propio hijo de su propia sangre. Y él está ahí en una cueva, huyendo de sus enemigos. ¿Y sabe qué dice? Que puede dormir. ¿Quién puede dormir bajo una circunstancia de esas? Solamente una persona que tiene fe en el Señor, porque David también está en la lista de los hombres de la fe y cree que Él está en control de todas las cosas. Por eso Él dice que puede acostarse y dormir porque el Señor lo sostiene. Pero antes de eso, el versículo 4, ¿sabe de qué nos habla? De un hombre que está orando y clamando a Dios. De manera que esta paz tiene un precio y es la oración, es el clamor, es la búsqueda de la presencia de Dios. Y cuando uno busca a Dios, ¿sabe qué pasa? Lo encuentra, porque Él dice, buscadme y me hallaréis. Buscadme y me hallaréis. ¿Por qué a veces no encontramos al Señor? Simple, porque no lo buscamos. Pero Él dice, buscadme. Y aquí David está diciendo que está orando, que está clamando al Señor y que por eso Él puede acostarse y dormir tranquilo, aunque hay soldados buscándolo para asesinarlo. La paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento o toda capacidad del razonamiento humano, la podemos tener aún en medio de la crisis. En medio de la amenaza, en medio de la dificultad, podemos tener paz porque el Señor está con nosotros. Y creo, tengo fe en esa presencia de Dios, en el poder de Dios y en el dominio que Dios tiene sobre todas las cosas. De manera que nos produce una profunda convicción del poder absoluto del Señor, esa fe en Él, en un Dios que lo controla todo. Nosotros no estamos bajo el control de la pandemia, ni de la enfermedad, ni de la amenaza. Lo digo casi todos los domingos. Estamos bajo el control del poder de Dios. Él lo controla todo. Y saber eso, aceptarlo, hacer eso parte de mis convicciones, me produce paz. Estoy tranquilo, porque Dios está en control de todo. No son los hombres los que están en control de todo. Es Dios el que está en control del universo entero. Y ese Dios que nos guarda de los enemigos que nos acechan, nos provee en los tiempos de escasez, nos sana cuando estamos enfermos y nos ayuda en todo tiempo. Saberlo, creerlo, aceptarlo, nos produce fe en nuestro corazón. Una segunda oportunidad que nos da la crisis es para transmitirle esperanza a otros. Vamos a ver otro hecho que se encuentra precisamente en el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 20 al 25. Lo leeré en la Nueva Versión Internacional. Y dice allí, está hablando del naufragio aquel del apóstol Pablo cuando era llevado hacia Roma a declarar frente al César. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, realmente fueron 14 días. Dice, y la tempestad seguía arreciando. Perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Así estaban las circunstancias. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, repito, 14 días. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, deberían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pablo les dijo antes de que el barco saliera que no era lo conveniente por lo que se avecinaba. Bueno, dice, pero ahora los exhorto, escuche esto, a cobrar ánimo. Estaba ya en medio de la tormenta. Porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo,
No tengas miedo, Pablo. Mire que Dios siempre quiere quitarnos el miedo. ¿Por qué tenemos miedo? No tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Mire la importancia de que un hombre de Dios esté en un momento de esos, o si no todos hubieran muerto. Así que ánimo, señores, dice Pablo, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. 4 cosas rápidamente que quiero que notemos de este párrafo, de este pasaje. En medio de la desesperación y de la desesperanza, nosotros estamos llamados como hijos de Dios a darle ánimo a los que no tienen esperanza. Los hijos de Dios nunca debemos perder la esperanza, porque somos los únicos que podemos tener la esperanza fundamentada en Dios. Los demás ponen su esperanza en cosas hipotéticas o en cosas que posiblemente pueden o no ocurrir, como en este momento. Algunos están desesperados por la vacuna. Bueno, yo también quiero que aparezca la vacuna. Pero mi esperanza no está en los científicos, sino en Dios. En el momento que Dios les dé a esos científicos la sabiduría para descubrir, en ese momento se descubrirá la vacuna. Entonces yo tengo mi esperanza en Dios. Y si yo tengo mi esperanza en Dios, entonces tengo la posibilidad de darle esperanza a otras personas. Debemos aprender a dar ánimo. Y a los primeros que debemos dar ánimo son los de nuestra propia casa. Si usted es un padre de familia, un hombre de Dios, dele ánimo a su esposa, dele ánimo a sus hijos. Señora, si usted es una hija de Dios, dele ánimo a su esposo, dele ánimo a sus hijos. Ustedes jóvenes y creen en el Señor, dele ánimo a sus hermanos, dele ánimo a sus padres. Estamos llamados a dar ánimo en medio de la crisis. O sea que la crisis es una oportunidad para animar al que está desanimado. Otra, en este pasaje, pronunciar palabras de vida en medio de un ambiente de muerte. Recuerden que al comienzo dice Pablo, no había esperanza ya de salvarse. Bueno, dice el texto, no había esperanza de salvarse. O sea que el ambiente era de muerte. En cualquier momento nos hundimos en medio de este mar. ¿Quién nos va a rescatar? Vamos a morir todos. Pero en medio de ese ambiente de muerte, entonces Pablo da palabras de vida. Ninguno de ustedes va a perecer. Palabras de vida. Ahora, ¿por qué damos palabras de vida? Porque Dios es la vida. Es el origen de la vida. Él fue el que nos dio la vida a nosotros. Además, Dios puede resucitar los muertos. Es el Dios de la vida. Y las palabras de Dios, dice, son espíritu y son vida, dijo Jesús. La palabra de Dios es una palabra de vida. Pero también este párrafo me indica que puedo testificar de mi comunión con Dios. Aquí Pablo dice, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Pablo estaba mostrando con esas palabras que él tenía un Dios personal, un Dios a quien conocía, un Dios a quien pertenecía y un Dios a quien servía. Eso es tener comunión con Dios. O sea, la crisis es un momento, es una oportunidad de testificar de mi comunión con Dios. De que yo tengo un Dios que todo lo puede. De que yo tengo un Dios que dio su vida por mí a través de su Hijo Jesucristo. De que yo tengo un Dios a quien sirvo. Entonces puedo testificar de mi comunión con Dios. Y también este párrafo me indica que debo manifestar mi confianza en Dios, porque al final dice Pablo, así que ánimo, señores, confío en Dios. Si yo doy palabras de confianza en Dios, el primero que tiene que confiar en Dios soy yo mismo. Dice, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. En otras palabras, confío en que Dios cumple su palabra. Nosotros a veces no cumplimos nuestra palabra, pero yo puedo confiar en Dios que Él sí cumple su palabra. Otro acontecimiento, otra crisis, está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Y aquí la crisis nos da otra oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad de conocer más profundamente a Cristo. A veces conocemos la religión, conocemos los cultos, conocemos los hermanos de la iglesia, conocemos las iglesias, pero no conocemos a Cristo profundamente.
Mira lo que pasó aquí. Juan, uno de los discípulos más allegados a Jesús, estuvo con Jesús, tuvo una comunión muy íntima con ese Jesús histórico, con ese Jesús que se hizo hombre. Pero después de mucho tiempo que Jesús ya fue al cielo, pasaron muchos años, tal vez 40 o 50 años. Y entonces Juan comenta lo siguiente en Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Dice, yo Juan soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Y dice el hombre a continuación, me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Juan ya era un hombre cerca a los 100 años de edad. Ya estaba bien anciano. Y por predicar, dice él aquí, entonces lo mandaron a que se muriera a esa isla desierta, a esa isla donde solamente habían piedras para ir a picar piedra. ¿Qué hacía un anciano de esa edad en una isla de esas? Morirse. En medio de esa crisis, dice él que estaba adorando al Señor en el día del Señor. Él tenía en su mente las cuentas, hoy es domingo, el día del Señor. Y se puso a adorar a Dios. Y en ese momento de adoración, en medio de la crisis, en medio de la soledad, en medio del abandono, en medio del destierro, se le aparece Jesús. Pero ese Jesús que se le aparece es un Jesús diferente al que él conocía. ¿En qué sentido era diferente? En que ahora ese Jesús era un Jesús glorificado, con una voz potente, con un rostro brillante, y lo describe el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1. Y tiene entonces una nueva visión del Cristo glorificado. Pablo decía, si a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así, porque ahora somos llamados a conocer a ese Cristo glorificado, que está sentado a la diestra del Padre, que recuperó toda aquella gloria de la cual él se despojó y de las que nos comenta Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2, donde dice que él se despojó de toda su gloria para venir aquí. Pero cuando él es ascendido, recupera esa gloria y dice que Dios el Padre lo exalta hasta lo sumo, hasta lo máximo. Y a ese Cristo es que nosotros debemos conocer ahora. Y Juan tuvo la oportunidad de tener una nueva visión de ese Cristo. Además de esa nueva visión, ese Cristo lo estaba preparando para que Juan diera un mensaje de esperanza a esa iglesia sufriente de esa época y también para la iglesia de todos los tiempos. Una nueva visión, un nuevo conocimiento de Cristo. Y no me refiero estrictamente a que tenemos que tener visiones espectaculares como Juan. Me refiero más a que debo conocer ese carácter de Cristo, ese poder de Cristo, esa gloria de Cristo, esa majestad de Cristo a través de las crisis. Puedo buscar su presencia y conocer otras dimensiones de su gloria. Y la cuarta oportunidad de la cual le quiero hablar hoy, que nos ofrece la crisis, es para ver la gloria de Dios. De muchas maneras veremos la gloria de Dios. Para ello me remito a Juan capítulo 11, verso 38 al 40. Una familia de 3 hermanos, ya solteros de edad, un tal Lázaro, una tal María y una tal Marta. De modo que vivían los 3 hermanos. Pero un día se enferma el varón. Ellas mandan a llamar a Jesús porque eran amigos de Jesús, era una familia amiga de Jesús. Jesús, entre comillas, se demora en venir y Lázaro muere. Ahora, hoy en día, la mujer tiene mucha oportunidad de ser tan profesional como un hombre, tan productiva como un hombre, y puede incluso superar al hombre en muchas áreas hoy día. En esa época no. En esa época la mujer era absolutamente dependiente o de su padre, o de su esposo, o de su hermano mayor. Entonces, que Lázaro hubiese muerto, estamos hablando de un desamparo para estas 2 mujeres. En esa época no había estudio, universidades, empresas para que las mujeres pudieran progresar como hoy sí lo hay.
De manera que entran en una crisis estas dos mujeres y lloran. Y todos sus amigos y cercanos lloran con ellas y sepultan a Lázaro. Jesús, que tiene todo bajo control, aunque no parezca, Él esperó que Lázaro muriera. Porque la idea de Jesús no era sanarlo, era resucitarlo. Porque al resucitarlo, la gloria de Dios sería mayor. Entonces, cuando Él va, llega allí donde esta familia que ya estaba sin uno de sus 3 miembros. Y Marta sale a recibir a Jesús con lágrimas, con dolor en el alma, con tristeza. Y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En cierta forma, estaba medio culpando a Jesús por lo que pasó. Ahora, Jesús tenía todo bajo control y Él sabía lo que estaba haciendo. Y en un momento del diálogo le dice: ¿dónde está? Y ella lo lleva allí a la tumba donde lo habían sepultado. Y el relato de Juan capítulo 11, verso 38 en la Nueva Versión Internacional dice así: conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. En medio de las crisis podemos ver la gloria de Dios. Si invitamos a Jesús, si creemos en las promesas de Jesús, si nos mantenemos firmes en el Señor sin importar lo que veamos a nuestro alrededor, sin importar las noticias que vengan de donde vengan, Jesús es superior. ¿Y saben qué pasó? Corrieron la piedra. Todos conocemos la historia. Se para Jesús frente a esa tumba abierta y pronuncia 2 palabras: Lázaro, ven fuera. Y yo creo que en ese momento todo el mundo está estupefacto. No sabían qué estaba pasando ni qué iba a pasar. De repente oyen un ruido ahí dentro de la tumba. Y de pronto sale este hombre saltando porque estaba amarrado todo. No sé cómo se paró. Por el poder de Jesús se paró. Porque ¿cómo se puede parar una persona atada, acostada? Pero el poder de Jesús levanta a los muertos. El poder de Jesús lleva vida donde hay muerte. En cualquier ambiente, Jesús es más poderoso. Y cuando nosotros creemos, porque el Señor le dijo a Marta el requisito: no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Creo yo que en este tiempo de dificultad, de encierro, de pandemia, de cerramiento de empresas, de ausencia de empleo y de muchas cosas, es hasta difícil sacar una cita médica hoy en día, que lo atiendan. En medio de todo podemos ver el poder de Dios, ver la gloria de Dios supliendo de la nada, sanándonos, fortaleciéndonos, trayendo al que se fue. Podemos ver la gloria de Dios en este tiempo, sin importar lo que pase. Mire cómo Jesús lleva a Marta, la lleva a la tumba de su propio hermano para demostrarle que Él tiene poder y autoridad y dominio sobre la vida y sobre la muerte. Si usted ha creído en ese Jesús de la Biblia, usted puede ver la gloria de Dios si cree en ese Jesús. No creamos tanto las malas noticias. No centremos nuestra atención en todo eso que nos están diciendo, en todos esos malos augurios sobre la economía, sobre que la pandemia nunca se va a ir y siempre va a estar con nosotros, vamos a tener que entronarla casi y adorarla. No es cierto, hay un Dios por encima de eso.
Hay un Dios por encima del dolor, hay un Dios por encima de la muerte. Dios mismo tiene control sobre la pandemia. Cuando Él lo decida, ahí se va a detener todo. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? En medio de las circunstancias más adversas, cuando ya no exista ninguna esperanza, podemos ver la gloria de Dios. ¿Y cómo? Recuerden lo que dijo Jesús. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? 4 oportunidades les hablé hoy que nos da esta crisis, esta dificultad. La primera, podemos crecer en fe en medio de todo esto. Podemos, en segundo lugar, transmitir la esperanza a otros, a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, a los que están lejos, a los que están en otro país. Usted le puede transmitir esperanza a estas personas. En tercer lugar, para conocer más profundamente a Cristo. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, la vida, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En ese conocimiento hay vida. Y en medio de esta crisis podemos conocer más profundamente a Jesús. Y en cuarto lugar, podemos ver la gloria de Dios. Yo lo invito para que siga creyendo en Jesús, para que afirme y se arraigue en Jesús. Fuera de Jesús no hay esperanza. Fuera de Jesús no hay un fundamento firme. Fuera de Jesús estamos perdidos. Pero con Cristo Jesús lo tenemos todo. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor, por tu poderoso Espíritu, y el poder que hay en tu palabra es el poder más grande del universo. Ayúdanos, Señor, a aprovechar este tiempo para crecer en fe, para conocerte más profundamente a ti, para transmitirle esperanza a otros y para ver la gloria de Dios. Cada día podemos ver tu gloria, tu poder, la manifestación de tu gloria. Bendice a todos los que escucharon este mensaje y manifiesta tu poder y tu gloria en la vida de cada uno y de su familia. En el nombre santo y poderoso y eterno de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Señor, gracias porque aún en medio de la crisis nos muestras que todo lo haces con un propósito, Señor. Hay una oportunidad para confiar en ti, Señor, para que nuestra fe crezca. Confiamos en ti. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía
porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Tú tienes el control, en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Amén. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos todo este tiempo. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Tú vas con nosotros. Amén y amén. Bendiciones, iglesia. Dios los bendiga. Queremos invitarte todos los viernes a nuestro Zoe Live. A las 7 de la noche tendremos una súper enseñanza para los prejuveniles. Encuéntranos en Facebook como Zoe Prejuveniles. No te lo pierdas. El Centro Evangelístico Pereira pone a tu disposición personal profesional calificado en consejería, orientación, psicología, atención individual y para parejas. Estamos atentos para escucharte y darte una palabra de aliento y consejo en estos tiempos. Escríbenos y aparta tu cita a los números que aparecen en pantalla. Te invitamos todos los viernes a través de nuestro Facebook Live, Jóvenes que dejan huella. Desde las 9 de la noche, hablemos con el pastor. En Box Day Radio Pereira tenemos programación las 24 horas del día. Te invitamos a visitar nuestra página web boxdayradiopereira.com. Allí podrás escucharnos, descargar nuestra app e interactuar con nuestra programación. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.